¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante y bastante interesante de lo que es nuestra historia del Perú, ¿no? Hay que recordar que la semana pasada vimos la última etapa del gobierno de Augusto Benedía, en la cual pues termina con un golpe de Estado, ¿no? Termina con un golpe de Estado realizado por Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? El comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? El cual se subleva en Arequipa. Bien, entonces, al tomar el poder un militar, a eso se le llama militarismo, o en los términos de la historia del Perú, ya sería el tercer militarismo. Bien, entonces vamos a desarrollar un poquito ese tema, ¿ya? Y hay que recordar algunos acontecimientos importantes que pasaron. Bien, entonces, en la introducción, el 22 de agosto de 1930, vamos a poner acá, 22 de agosto de 1930. Es importante recordar, ¿no?, que en 1930 el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no?, llega a su fin, ¿no? En la ciudad de Arequipa se subleva el comandante, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? El comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Desde la ciudad de Arequipa. Ahora, él se subleva, ¿no?, para darle un golpe de Estado. Pero ¿cómo le puede hacer un golpe de Estado? Si normalmente un golpe de Estado es que viene el militar o viene la persona que le va a hacer el golpe de Estado y ocupa Palacio de Gobierno y retira a la persona que se encuentra ahí. Bien, como en Arequipa estaba Sánchez Cerro, en Lima estaba el general Manuel Ponce, ¿no? Quien lo obliga a Augusto B. Leguía a renunciar. Entonces, B. Leguía renuncia, ¿no? Eh, ya que fue obligado por el general Manuel Ponce, ¿no? Y hasta abril de 1931, el poder estuvo en manos de Sánchez Cerro, ya que él fue el promotor, ¿no?, el que inició este golpe de Estado. Entonces, a ver, vamos a ponerlo. Hasta 1931, el poder estuvo en poder de Sánchez Cerro. Hasta 1931 toma el poder, ¿no? Toma el poder Sánchez Cerro. Bien. ¿Y por qué solamente hasta 1931? Lo forma porque a partir de ya febrero de 1931 se forma la Junta Militar, ¿no? Entonces, la Junta Militar obliga a que Sánchez Cerro solamente gobierna o hace, su periodo de gobierno fue de 6 meses, ¿no? Ya que en la Junta Militar estaba el coronel Ernesto Montagne, ¿ya? Vamos a poner acá. El coronel Ernesto Montagne. Aún le dicen Montagne, ¿no? Pero es Montagne. Bien. Estaba el coronel, ¿no? Montañe y Gustavo Jiménez, ¿ya? Y Gustavo Jiménez, junto al alcalde de Lima, junto al alcalde de Lima,
al alcalde de Lima. Muñoz no, por si acaso, no. Castañeda tampoco. El alcalde de Lima de aquel entonces ya se llamaba Luis Antonio Eguiguren, ¿ya? Al alcalde de Lima, Luis Antonio Eguiguren, ¿no? Entonces, junto a ellos, ¿no? Junto a ellos es que se emprende, ¿no? Se emprendió las populares medidas sociales, ¿no? Y obras de caridad, realizando así el reparto de raciones en las estaciones de la policía para los desempleados, ¿no? El 31 de agosto se creó el Tribunal de Sanción, donde se daba supuesta culpabilidad de los que iban a ser investigados. O sea, en ese entonces se forma el juzgado, ¿no? El juzgado del Tribunal de Sanción, ¿no? Aquí, ¿no? Había un supuesto culpable de un delito cometido, entonces él iba a ser investigado, pero ya, o sea, primero era apresado, no, privado de su libertad y luego era investigado. Más o menos como lo que pasa ahora, ¿no? Algo de como una prisión preventiva, ¿no? Algo parecido, pero muy diferente también. ¿Por qué? Porque ahora la prisión preventiva, pues va, está en la cárcel, ¿no? Todo cumple su pena. Pero en aquel entonces cumplían también una pena, pero no tenía límite, ¿no? No tenía prisión preventiva por 19 meses, por 24 tampoco, ¿no? O sea, si no investigaban su caso de alguien que se pretendía que era culpable, pues seguía ahí hasta que lo investiguen. Y si moría y, y ya, pues, o sea, pasaban 3 4 5 años y no investigaban su caso, seguía preso hasta que investiguen y hasta que se declare pues, que esta persona no es responsable de lo que se le acusa. Caso contrario de lo que pasa en la actualidad. En la actualidad solamente te dan un tiempo determinado, ¿no? De prisión preventiva. Bien, entonces, eso más o menos es lo que hizo la Junta Militar, ¿no? Algunas cositas así. Ahora, se produce una crisis política, ¿no? Y eso se llama, o lo vamos a poner como subtítulo, como la crisis política de 1931. Crisis política de 1931. Bien, la crisis política de 1931, ¿no? En esta crisis surge la oposición de algunos militares, ¿no? Por la manera como Sánchez Cerro quería arreglar la elección, ¿no? Para presentarse. Eso significaba, ¿no? Una reelección. Entonces iba a ser muy parecido a Leguía, ¿no? Por eso es que por eso es que se produce una crisis política, ¿no? Porque iba a ser lo mismo que Leguía. Entonces, como esto representaba una reelección, ¿no? de Luis Sánchez Cerro, él renuncia a la Junta, ¿no? ¿No? Y presidía la nueva asamblea de notables, ¿no? Del arzobispado o del arzobispo de Arequipa, el franciscano Mariano Gil Maldonado, ¿no? De Arequipa, quien ejerce el mando por horas hasta que la Junta entregó el poder a Manuel Holguín, ¿no? Ahora Manuel Holguín ya era el que dirigía la Junta Militar. Eh, y al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Corte Suprema, Leoncio Elías Arias, ¿no? En calidad de presidente de la Junta. Días más tarde, el coronel Gustavo Jiménez, que es acá, el general Gustavo Jiménez, denominado también como el Zorro, ¿no? Es llamado a ser ministro de guerra, ¿no?
y es rival de Sánchez Cerro y propulsor del naciente partido aprista, ¿no? Es un propulsor, ¿no? Del naciente partido aprista peruano, quien preparó la instalación de una nueva junta presidida por el cusqueño y viejo periodista David Samanez Ocampo. Entonces, ¿qué podemos decir de la crisis política de 1931? Que surge la oposición, ¿no? De algunos militares. Entonces, aquí surge la oposición de algunos militares. Pero ¿por qué surge esta oposición? Porque Sánchez Cerro, ¿no? Se iba a reelegir, ¿no? O sea, iba a ser reelegido. Iba a ser lo mismo que Beneguía, ¿no? Sánchez Cerro arregla, ¿no? ¿Y qué arregla Sánchez Cerro? ¿Qué arregló Sánchez Cerro? Bien, Sánchez Cerro, él arregla la elección para que él se pueda presentar, ¿no? Arregla la elección. Consecuencia de esto es que él puede reelegirse. A causa de esto es que de esa oposición es que Sánchez Cerro, pues, al ver ese arreglo, la oposición lo obligan a renunciar y Sánchez Cerro renuncia, ¿no? Renuncia a la Junta. Renuncia a la Junta. Bien, entonces, como se formula una nueva Junta Nacional de Gobierno, y vamos a verlo acá, nueva Junta Nacional de Gobierno. Nueva Junta Nacional de Gobierno. En esta Junta Nacional de Gobierno, David Samanez Ocampo, vamos a ponerlo aquí, el viejo periodista, ¿no? David Samanez Ocampo, el viejo periodista David Samanez Ocampo, estableció el estatuto electoral, ¿ya? Él establece el estatuto electoral. Estatuto electoral. Bien. Él establece el estatuto electoral por el cual el voto era secreto para todos los mayores de 21 años, solamente los mayores de 21 años, ¿ya? Voto secreto para los que podían ejercer voto eran los mayores de 21 años. Y solamente podían votar, ¿no? Los mayores de 21 años que supieran leer y escribir, ¿no? En este tiempo de la nueva Junta, perdón, este tiempo de la nueva Junta Nacional de Gobierno también se crea el Jurado Nacional de Elecciones.
se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En sus siglas JNE, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y aquí llega la misión Kemmer en marzo de 1931, ¿no? Quien, diseñando un plan que recomendaba, ¿no? La contracción crediticia y monetaria, ¿no? Para las reservas, por las reservas elevadas del Banco Central, ¿no? Y la liquidación de varios bancos grandes. Pero ya es un tema poco interesante para nuestro tema, ¿no? Porque básicamente queremos ver cómo fue el gobierno. Bien, entonces vámonos ahora a la campaña electoral de 1931, pero es un dato solamente que necesitas saber, ¿no? Es bueno que sepas. Bien, entonces, nos vamos ahora a la campaña electoral de 1931. La campaña electoral de 1931. Bien, en esta campaña electoral, Sánchez Cerro sale como ganador, ¿no? Sánchez Cerro sale como ganador. Sánchez Cerro sale como ganador, ¿no? De estas elecciones, ¿no? En las cuales, pues, no fueron ninguna elección, ningún tipo de elección fraudulenta, porque como él había renunciado a la Junta Militar, entonces sí podía presentarse en esas elecciones, ¿no? Entonces, Sánchez Cerro gana esas elecciones, ¿no? Ganó y también se ganó, pues se ganó esas elecciones porque ganó el respaldo del alcalde de Lima y del Comercio, ¿no? Aquel diario que hasta la actualidad existe, ¿no? ¿No? Vamos a poner gana el respaldo, ¿ya? Gana el respaldo del alcalde de Lima y del Comercio, ¿no? El diario que hasta la actualidad está, ¿no? De Romero Quesada. Y del Comercio, ¿no? Y su sustento popular, ¿no? Descansaba en los trabajadores, ¿no? Tenía un argumento populista, ¿no? Su sustento popular, pues, descansaba en los trabajadores no capacitados y en el lumpen proletario, ¿no? O sobre el proletariado limeño, ¿no? Los humildes vendedores ambulantes, ¿no? Y de mercado, ¿no? Los obreros de construcción, los barrenderos, ¿no? Y muchos que de ellos eran inmigrantes, ¿no? Carentes de toda representación sindical, ¿no? Se identificaban con el aspecto de cholo del candidato, ¿no? Con el aspecto cholo del candidato, ¿no? Es un cholo como nosotros, ¿no? Decían, ¿no? Que Sánchez Cerro, eso decían, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? Que Sánchez Cerro era un cholo como nosotros, ¿no? Entonces, por eso fue apoyado por Lima, el RIMAC, ¿no? Por Lima, el RIMAC, La Victoria y Barrios Altos, ¿no? La oligarquía civilista lo desdeñaba, ¿no? Pero aceptaron su programa conservador y su estilo caudillista, ¿no? Entonces, por eso que tuvo ese apoyo, ¿no? Ahora, el programa de Aya de la Torre, ¿no? Tomaba los atributos de cruzada, porque aquí también se presenta Aya de la Torre. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de Aya de la Torre. Aya de la Torre, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Fundador del Partido Aprista Peruano, ¿no? El cual tomaba, pues, atributos de cruzada, ¿no? Exhortando a sus seguidores a volverse moralmente puros, ¿no? Eh, Supuestamente autodisciplinados y físicamente en forma. Esto mostraba tintes religiosos, ¿no? Empezaron a mostrar tintes religiosos,
con los cuales pues querían convencer al pueblo, ¿no? Con esos tintes religiosos. Aya se asemejaba a Cristo, ¿no? Aya se asemejaba a Cristo rodeado por sus discípulos, ¿no? Con lemas como, solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Vamos a poner acá. Solo el APRA salvará al Perú. O al menos eso era lo que ellos creían o decían, ¿no? Que solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Y Sánchez Cerro, pues, fue pintado por el APRA, ¿no? Como herramienta de la oligarquía, ¿no? Caracterizada como un loco y gorila, ¿no? Como un loco y gorila. Los apristas fueron acusados de pequeños niños ricos, ¿no? De anticatólico, antipatriota, por tener su propia bandera e himno, ¿no? Su himno, ¿no? La Marsellesa, ¿no? La Marsellesa, perdón, ¿no? En el cual, pues, ellos, pues, es que su origen real de la prista nunca fue peruano, o sea, su origen es mexicano en realidad. Cuando Raúl Aya de la Torre, pues, es expulsado a México, como lo vimos en la clase pasada, él trae sus raíces revolucionarias en base a la Revolución Mexicana, ¿no? Bien, entonces acá podemos ver, ¿no? Cómo se surge el tercer militarismo, y esta es la primera parte que vamos a ver. La segunda parte la veremos la siguiente semana, ¿ya? Bien, entonces, acá tenemos, ¿no? El tercer militarismo empieza o se da el 22 de agosto de 1930, cuando el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se subleva, ¿no? En Arequipa, ¿no? Y desde Arequipa, estando él en Arequipa, el general Manuel Ponce obliga, ¿no? A Beleguía que renuncie, ¿no? Entonces, al renunciar, ¿no? Sánchez Cerro toma el poder hasta 1931, ¿no? Luego, en la Junta Militar, pues, que él también era participante, ¿no? Si él participaba en esta Junta Militar no podía reelegirse porque si no estaría cayendo en lo que él era opositor de Beleguía. Se genera una crisis política, ¿no? En la cual pues Luis Sánchez Cerro decide retirarse, ¿no? Renunciar de la, de la Junta para poder así de esta manera poder lanzarse en una nueva campaña. Se forma una nueva Junta Nacional de Gobierno en la cual se crea el Jurado Nacional de Elecciones, en la cual también se dictamina, ¿no? Que el voto va a ser secreto y que solamente los mayores de 21 años que sepan leer y escribir pueden o tienen el derecho al voto. En la campaña electoral de 1931, ¿no? Sánchez Cerro pues gana todo el respaldo del alcalde de Lima y del gobierno y del comercio, ¿no? Y de algunos distritos en particular, ¿no? Como por ejemplo La Victoria, el Rímac, ¿no? Barrios Altos, ¿no? Y el mismo Lima, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero tiene un contrincante que es Aya de la Torre, ¿no? El cual pues se asemeja a Cristo, ¿no? Con sus discípulos, con toda su gente que lo sigue, y con el lema, ¿no? Solo el APRA salvará al Perú. Pero bueno, sabemos que el APRA nunca salvó al Perú y tampoco nunca tuvo pretensiones, creo, de salvarlo. En fin, bueno, pero son percepciones políticas de aquel entonces, en la cual seguiremos desarrollándolo la próxima semana. Listo, nos vemos, cuídate, chao.